estaba mancillado con la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para quienes habían quebrantado la ley de Dios. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador y en todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre, puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo. Solo uno igual a Dios podría expiar sus transgresiones. Solo uno. ¿Quién? Cristo Jesús. Pero ahora vamos a entender y vamos a abrir la Biblia, ¿verdad? Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo número 1 y versículo número 31. Génesis capítulo número 1 y versículo número 31. Cuando Dios hizo todo tan perfecto, tan bueno, dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre. Y en Génesis 1:31 dice la palabra de Dios: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran ¿qué? Manera. Dios había hecho, hermanos, los cielos y la tierra. Dios había hecho todo tan perfecto. Estaba todo tan hermoso. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios los había hecho. Dios hizo al hombre a su semejanza. Y luego vio que el hombre estaba solo y le hizo una ayuda idónea. Creó a la mujer para que sea su compañera y para que estuviera en este planeta lleno, hermanos, de árboles frutales, de animales. Todo era tan perfecto y tan bueno, hermanos, cuando Dios creó la raza humana. Porque Dios siempre ha querido nuestra felicidad. Dios siempre ha querido nuestro bienestar. Y el enemigo es el único que se encarga de que haya problemas, de que haya miedo, de que haya ansiedad, de que haya enfermedad, de que haya preocupaciones. Quiere siempre traer eso a la mente humana para que el ser humano no sea feliz. Y sobre todo recuerden, hermanos, que el propósito de Satanás es robarle la adoración ¿a quién? A Dios. Es muy importante entender eso. Porque cuando entendemos sobre la adoración a Dios, vamos a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios que Dios todo lo hizo, ¿qué? Bueno en gran manera. En Génesis capítulo 2, vamos a abrir Génesis capítulo 2 y versículo 15 al 17. Ayer lo estudiamos también al finalizar. Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es decir, mis hermanos, había algo tan interesante, hermanos, que podemos mencionar, es que Dios quería probar la fidelidad y la obediencia de nuestros primeros padres. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Dios les había dado el libre albedrío de decidir, que ellos pudieran tomar la decisión si obedecían a Dios o no obedecían a Él. Es decir, Dios quiere siempre probarnos. Si nos damos cuenta, hermanos, cuando Dios le dio un hijo a Abraham, dice que Dios probó también su fidelidad de él. ¿Y cómo lo hizo? Cuando le dijo: mira, vete al monte Moriah y ofréceme a tu único hijo al que amas en sacrificio. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Dice la Biblia que Dios probó a Abraham. Escuchen esto, vamos a leerlo en Génesis. Vamos a irnos al libro de Génesis y lo vamos a leer, hermanos, para que podamos entender qué realmente es lo que hizo Dios. En el libro de Génesis, vamos a leerlo. Génesis capítulo número 22 y versículo 1. Vamos a entender esta palabra. Génesis 22:1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondióme aquí, y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Escuchen la palabra probó. ¿Se dan ustedes cuenta? ¿Dios nos prueba? Sí, Dios nos prueba.
A veces hay pruebas en la vida humana, a veces hay pruebas en la vida del cristiano. Y hermanos, si Job tuvo una de las grandes pruebas, hermanos, que era un siervo de Dios, que temía a Dios, que guardaba los mandamientos, que era justo, que hacía oraciones, hermanos, cuando sus hijos cumplían años, por si habían cometido algún pecado. Dice que levantaba un altar de sacrificio y ahí hacía holocausto a Dios y ofrecía ofrenda. Si Job lo hacía, hermanos, y él fue probado en todo, según todo, hermanos, ¿cuánto más nosotros vamos a ser probados los hijos de Dios? Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que Dios puso a nuestros primeros padres para probar su fidelidad de ellos, su obediencia, su fe, su lealtad y su amor al quien los había creado, que era Dios. Por eso Dios los probó, hermanos. Y mis apreciados hermanos, esa era una prueba de lealtad, una prueba de amor, una prueba de obediencia. Tenían todo cuanto podían para ser feliz, pero Dios, para cumplir sus omniscientes designios, quiso probar su lealtad de ellos. Y lo hizo de esa manera. Ahora, mis apreciados hermanos, llega el momento, hermanos, de la tentación. Llega el momento cuando Satanás, ¿qué es lo que hizo? Satanás indujo a nuestros primeros padres a pecar. Y nos dimos cuenta ayer que vio Eva que el fruto era bueno, que era agradable a los ojos y que era codiciable. Y comió ella y comió también su esposo. Mis apreciados hermanos, ¿qué mandamiento transgredió Eva y Adán? ¿Qué mandamiento transgredieron? Ellos transgredieron el mandamiento número 8, transgredieron el mandamiento número 6, transgredieron el mandamiento número 1 que decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos transgredieron el mandamiento que decía: no codiciarás. Ellos transgredieron el mandamiento que decía: no matarás, porque Dios les había dicho que el día que ellos comieran de ese fruto, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Por lo tanto, ellos en ese momento estaban transgrediendo los mandamientos de Dios, desobedeciendo a nuestro Padre Celestial. Y por lo tanto, cuando ellos caen en el pecado, algo terrible viene, porque dice la palabra de Dios. Lo voy a llevar que podamos leer en el libro de Génesis, capítulo número 3 y el versículo 7. Génesis capítulo 3 y versículo 7. Vamos a leerlo. Miren lo que dice la palabra de Dios y lo vamos a leer hasta el versículo 13. Génesis capítulo 3 del 7 en adelante dice: entonces cuando ellos comieron fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, después que ellos pecaron comiendo de este fruto prohibido, ellos se dieron cuenta que estaban como desnudos. Esa desnudez es el pecado cuando entra al corazón humano. Esa desnudez es la suciedad, es el orgullo, es la envidia, es los celos, es la codicia, es la mentira, es el adulterio, la fornicación. Cuando uno cae en el pecado, se siente uno desnudo de la presencia de Dios, ante la presencia de Dios. Y empiezas a esconderte de Dios. Y te empiezas a esconder de tu familia. Y te sientes que ya no eres apto para estar en la presencia de Dios. Empiezas a sentarte hasta los últimos bancos. Y cuando vienes a darte cuenta, estás fuera de la iglesia. Pero algo que me llama la atención es que dice la palabra que ellos empezaron a querer resolver el problema del pecado. Haciéndose ¿qué? Agarrando hojas de higuera y se hicieron delantales. Porque muchas veces, como nosotros como seres humanos, no vamos a Dios, no vamos a Cristo, sino que nosotros buscamos la solución para el pecado. La Biblia dice en Jeremías capítulo 2, versículo 22, dice que aunque nos lavemos con lejía y amontonemos jabón sobre nuestro cuerpo, la mancha de nuestro pecado permanece aún delante de Jehová. Porque no podemos resolver el problema del pecado nosotros.
Ellos se dieron cuenta que habían pecado, estaban desnudos y esa desnudez estaban ahí, dice el versículo 8. Vamos a leer la Biblia en Génesis capítulo 3 y versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron, hermano? ¿Por qué estos hijos de Dios que tenían una relación con Dios todos los días, que hablaban con su Padre Celestial, que tenían una comunicación porque ellos estaban en el huerto y Dios estaba siempre con ellos, empezaron a tener miedo de Dios y se escondieron? Hermanos, Dios es tan grande y misericordioso que Dios le preguntó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Si Dios hubiera sido un Dios de juicio, como Satanás siempre trata de poner a Dios como un Dios malo, como un Dios autoritario, como un Dios castigador. Eso fue lo que le dijo a los ángeles para traérselos aquí a la tierra y convencerlos. Quiso poner el carácter de Dios como un Dios injusto. Si Dios hubiera sido injusto en ese momento, cuando ellos pecaron, hubieran muerto inmediatamente. Pero un Dios de amor te llama: ¿dónde estás? Ven a mí. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9, Génesis 3:9 dice, y si alguien no tiene una Biblia, hermanos, que un diácono por ahí nos ayude para que podamos entender el mensaje de Dios. Génesis 3:9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Versículo 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Versículo 12. Y el hombre respondió a la mujer que me diste. El hombre respondió: la mujer que me diste de compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Mis apreciados hermanos, la palabra de Dios es tan clara, hermanos. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, le llamó al hombre. Aunque la mujer había pecado, Dios llamó ¿a quién? Al hombre. ¿Y por qué Dios llamó al hombre? Porque, hermanos, el hombre es el responsable de la familia, es el sacerdote del hogar, es la cabeza del hogar para velar para que la familia crezca en amor, para que la familia crezca en conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué Dios no llamó a la mujer? Porque, hermanos, Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, Dios le había encargado al hombre que cuidara y que velara, dice el Espíritu de Profecía, de la mujer, de todo. Por lo tanto, hermano, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Algo que me llama la atención, hermanos, es que dice que él tuve miedo. ¿Quién te enseñó? Una de las armas que más usa el enemigo en la vida del cristiano se llama el miedo. Esa es una de las armas que más usa. Él usa el desánimo, pero también usa una herramienta que se llama el miedo. Y la palabra el miedo, cuando infunde en un cristiano, puede ser un líder, puede ser un anciano, puede ser un director de diácono, puede ser una directora de diaconisa, una directora de canto, no importa. Pero cuando tú amas a Dios y estás en los caminos de Dios, el enemigo no sabe cómo turbar tu vida y pone miedo en tu vida. Y empiezas a tener miedo para trabajar, tienes miedo con tus hijos, tienes miedo en tu matrimonio, tienes miedo en tu empleo, tienes miedo a la vejez, tienes miedo a morirte, empiezas a tener miedo. Porque el que originó el miedo fue Satanás. Satanás originó el miedo. Ellos estaban felices en este lugar y vino Satanás y los engañó. Y una vez que pecaron, empezaron a conocer ¿qué? El miedo. Dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo en el versículo número 16 en adelante. Pero voy a leer algo importante, hermanos, que me llama la atención aquí. Dice el versículo 15. Vamos a leer el versículo número 12 en adelante. Dice: y él respondió a la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Versículo 13.
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días ¿de qué? De tu vida. Y voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pondré ¿qué? Enemistad. Esa enemistad, hermanos, la serpiente representa ¿a quién? Al diablo. Y la mujer representa ¿a quién? A la iglesia. Por eso es que hay una guerra, hermanos. Y si nos vamos a Apocalipsis 12, cuando dice que la mujer que estaba ahí está simbolizando a la iglesia, es importante entender que hay una enemistad entre la iglesia y Satanás. Y dice el versículo 16, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se va a enseñorear ¿de qué? De ti. Dice Elena de White que cuando Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer, los hizo iguales. Pero cuando la mujer cometió este pecado, dice que de ese momento cayó la maldición del pecado, y ahí es donde alguien tenía que estar subordinado a alguien. El pecado trajo que entonces el hombre estuviera por encima de la mujer por causa de la desobediencia a Dios. Ahí es donde pierde autoridad en ese momento, porque alguien tenía, por causa del pecado, no porque Dios lo quisiera, por causa del pecado tenía que suceder. Es por ejemplo, cuando Dios hizo al león, cuando Dios hizo al cordero, ellos comían juntos, pero por causa del pecado ahora tenía que haber una maldad, y por lo tanto ahora el león se tiene que comer al cordero. Porque el pecado lo que trajo, hermanos, es sufrimiento a la vida. Eso es lo que trajo el pecado. El pecado que trajo, hermanos, sufrimiento, dolor. Y dice la palabra de nuestro Dios, el versículo 17, al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era la madre de los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. ¿Qué hizo? Ahí es donde hay el primer sacrificio. Escuchen, hermanos, porque este es el tema central. Ahí es donde existe, hermanos, el plan de redención, el plan de salvación. Dice el versículo número 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tuvo que morir un cordero, tuvo que morir un animalito para cubrir la desnudez, para cubrir el pecado. Y ese cordero que muere, ese animal que murió para cubrirlos a ellos de su desnudez, de su pecado, estaba simbolizando a Cristo Jesús. Allí es cuando vemos el primer sacrificio. Dios tenía un plan para mostrarle, y ese es el tema que vamos a tocar mañana, el plan de salvación. Y en ese momento dice que Dios hizo túnicas de pieles, y que hizo, vistió a nuestros padres, nuestros primeros padres. Alguien tuvo que morir para cubrir el pecado, y eso, hermanos, estaba simbolizando a Cristo Jesús. Mis apreciados hermanos, dice la mensajera del Señor, algo que habla, hermanos, del primer sacrificio. Dice: Cristo en su santuario, página 26, el hombre ofrece su primer sacrificio. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Y por primera vez iba a presenciar la muerte, y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no
si hubiera sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre o las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, tembló al pensar que su pecado haría derramar la sangre del inmaculado Cordero de Dios. ¿Y sabe dónde se celebró, hermanos, este primer altar, este primer holocausto, este primer sacrificio? A la puerta del paraíso, donde estaban los dos querubines, haciendo que ya no pudieran pasar, porque ellos fueron sacados del huerto. Y cuando ellos salieron del huerto, en medio, en la puerta, dice que estaban dos querubines con unas espadas para que no pudieran pasar. Y ahí ellos amontonaron piedras y ahí ellos ofrecieron sacrificio a Dios por sus pecados. Mis apreciados hermanos, la consecuencia de la desobediencia tuvo que hacer que muriera un cordero. El pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia. Y si no se hubiese manifestado la misericordia y la bondad de Dios, ahora estaríamos perdidos, hermanos. Pero Dios en su infinito amor hizo provisión, mis apreciados hermanos. Ahora, hermanos, el pecado entra en el mundo. Dice la Biblia en Romanos, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, capítulo número 5 y versículo número 22. Romanos capítulo 5 y verso número 22. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo número 22. Vamos a leer Romanos 5:12. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 5 y versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, hermanos, todos, absolutamente todos estamos contaminados de esa mancha que se llama, ¿cómo? Se llama pecado. Porque una persona me decía, hermano, pero ¿por qué somos pecadores? Si yo no pequé, yo me estoy criando, hago bien al que puedo. ¿Cómo usted va a decir que yo soy un pecador? ¿Por qué usted dice que los niños crecen y cuando van creciendo, están adolescentes, necesitan bautizarse? ¿Por qué si ellos son unos niños? Hermanos, el pecado de nuestros primeros padres, por culpa del pecado de nuestros primeros padres, ahora todos nacemos con tendencias pecaminosas. Dice la palabra de nuestro Dios que por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahí menciona una palabra, dice por cuanto la muerte entró, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Por qué no dice por una mujer? Porque el hombre es el responsable, les digo, hermanos. Y sigue diciendo algo más, hermanos, y lo vamos a leer en el libro de Romanos 3:23. Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Entonces ya no podemos estar en el cielo, no hay comunión. Automáticamente, hermanos, esa comunión que tenían nuestros primeros padres con Dios, donde ellos hablaban en el jardín del Edén, donde ellos podían conversar con su Padre, con su Creador, se había rompido y ya no había manera de poder comunicarse con Dios como lo hacían nuestros primeros padres. Porque hay una separación, como lo dice la palabra de nuestro Dios. Hay un muro que separa. Nuestros pecados han hecho ¿qué? Un muro para que Dios no oiga ¿qué? Nuestras oraciones. Entonces, mis hermanos, ahora no había remedio. Estamos sumidos en el pecado. No hay manera. Romanos capítulo 6 y versículo 23. Ahora, ¿qué merecemos? Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Ahora estamos en problemas porque lo que merecemos es morir, porque la paga del pecado es la muerte y porque somos pecadores, porque nuestros primeros padres pecaron. Ahora no hay solución, hermanos, pero ahí es donde entra la dádiva de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, hermanos. Ahí es donde entra la intercesión, hermanos, de Jesucristo por nosotros, el amor del Padre. Y les leí ayer, por tanto, dice la palabra de nuestro Dios,
amó Dios al mundo que envió a quien, a Jesucristo, para resolver este problema, porque alguien tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Y si todos nosotros estamos contaminados por el pecado, hay solamente uno que puede resolver el problema del pecado, y es Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermanos, mis apreciados hermanos, tenemos que entender que Cristo Jesús es el único que limpia el pecado. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, algo tan importante. Y yo voy a leerlos con ustedes, hermanos, en el libro, lo que decía, algo interesante, hermanos, que decía Satanás cuando engañó a nuestro primero padre. Le dijo, no no morirás. Pero ahora me está diciendo Romanos 6:23 que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Entonces hay muerte. Pero Satanás me dice, no hay muerte. Y ese engaño lo ha traído por ahí dando vueltas, incluso en algunas religiones, donde dice que el hombre no muere, que hay inmortalidad después. No, hermanos. El único inmortal, ¿quién es? Solamente Dios, Cristo Jesús, son los únicos inmortales. Pero todos nosotros somos cuerpos inmortales. Pero Satanás ha trabajado duramente, hermanos. Dice la mensajera del Señor, hablando sobre el libre albedrío del hombre, dice, la transgresión de la ley de Dios hizo necesario que Cristo muriese como sacrificio para así proporcionar al hombre una vía de escape de su castigo y al mismo tiempo perseverar el honor de la ley de Dios. El sistema de sacrificio debía enseñar humildad al hombre en vista de su condición caída y conducirlo ¿a dónde? Al arrepentimiento y a confiar solo en Dios y por medio del Redentor prometido para obtener el perdón por las pasadas transgresiones de su ley. Es decir, que había una ley, hermanos, la ley de Dios. Ya la ley de Dios existía. Por lo tanto, para poder mantener el honor de la ley de Dios que decía que la paga del pecado es la muerte y transgredir la ley de Dios es pecado, por lo tanto todos somos pecadores, tenía que cumplirse ese mandato de Dios. Alguien tenía que morir por nuestros pecados. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos, vamos a leerlo, hermanos. Hebreos. En el libro de Hebreos, hermanos, capítulo número 9, versículo número 11. Dice la palabra de Dios. Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, ¿de qué? De manos, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Hermanos, Cristo Jesús es ese gran sacrificio quien murió por nuestros pecados. Dios mismo vino a este mundo, hermanos, murió por nuestros pecados para que tú y yo tengamos redención y salvación. Solamente Cristo, hermanos. Ese cordero tenía que morir. Y Jesús vino y murió por nuestros pecados porque Él es la solución al pecado. Cristo, la sangre de Él. Solamente por medio de Cristo tenemos perdón de pecado. Si el ser humano puede decir, ¿cómo puedo resolver el problema del pecado? La solución es fácil. Acepta a Cristo en tu corazón. Y Cristo te perdona de todos tus pecados. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, hermanos, tan interesante que dice que Él entró al santuario para estar intercediendo por nuestros pecados, para darnos libertad, para darnos, hermanos, esperanza de salvación. Mis apreciados hermanos, la caída del hombre, como lo decía, llenó todo el cielo de tristeza.
y solamente uno podía expiar el pecado. ¿Saben qué significa la palabra expiar? La palabra expiar significa cubrir el pecado, reconciliarnos con Dios, porque ya estábamos separados. Dios ya no podía tener relación con nosotros. El pecado nos ha separado de Dios y la única manera, el único intercesor que puede resolver eso para reconciliarnos con el Padre es Cristo Jesús. Él, mis apreciados hermanos, hay algo importante que yo les voy a leer aquí. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que la salvación, el proceso de la salvación es una etapa, hermanos. Muchos creen que cuando nos bautizamos nos vamos al cielo y nos vamos a salvar y es rápido esto. No. La salvación trae una etapa, hermanos, que se le conoce como la justificación. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, vienes a Dios sucio como estás. Dios te perdona, no importa lo que hayas hecho, Él viene, te abraza, te perdona. Pero empiezas un momento de santificación. Es el momento donde quitas el pecado de tu vida, donde todo lo que es pecado lo quitas de tu vida y te preparas para ir con Él. Y la tercera etapa se llama el momento de glorificación, cuando nuestro cuerpo mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción y podamos tener parte con Dios en el reino de Dios. Amén. Es una etapa el proceso de la salvación. Por eso, hermanos, el santuario, que mañana vamos a entrar de lleno en eso, vamos a ver, hermanos, que es una etapa que Dios hace, es un proceso donde vamos a poder ver, hermanos, cómo es que Dios llama a Moisés y le dice que le haga un tabernáculo, un templo, un lugar. Y ahí Él le muestra cómo es que lo quiere el templo y es el proceso para poder salvar al ser humano, porque es un proceso, es una etapa, la etapa de la salvación que la conocemos como Cristo en su santuario. Mis apreciados hermanos, Dios es el único que puede limpiarnos de nuestros pecados por medio de Jesucristo, nadie más. Por eso en esta hora, hermanos, yo voy a terminar leyendo este último texto que se encuentra en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, el capítulo número 1. El libro de Isaías, capítulo número 1. Y versículo número 18 dice la palabra de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cuán sucio estés de tu pecado, Él te ama tal y como estás y Él puede limpiarte de tus pecados. Porque Él murió en la cruz para salvarte. Porque Él mostró ante el Padre que Él te ama. Hay personas, hermanos, que viven con dolor, con aflicción, con preocupación, con miedo. Decir, ¿cómo voy a tener salvación? Hay personas que el miedo no les ha dejado y Satanás por ahí se introduce poniendo obstáculos en la vida. De decir, yo no puedo ir a Cristo porque estoy sucio, porque he matado, porque he robado, porque he mentido, porque siento que he sido infiel, porque siento que mis hijos me odian, porque no he sido una buena madre, porque no he sido un buen padre. Pero hoy es el momento de que pongas tu vida en las manos de Cristo Jesús. Nada ni nadie te ama tanto como Dios, el que te formó y el que te creó. Nada ni nadie se preocupa más de tu salvación, de tu bienestar, más que Dios. Estamos en un mundo, hermanos, donde hay dolor y sufrimiento por causa del pecado. Y tú no puedes resolver el problema. Yo no puedo resolver el problema. El único que puede resolver el problema del pecado es Cristo. Y si tú no entregas tu vida a Cristo Jesús, vas a luchar y vas a querer ser feliz, pero no vas a poder. Porque el enemigo te tiene encadenado en las prisiones del pecado. Y el único que puede libertarte y romper las cadenas y hacerte libre es Cristo. Es tiempo de que entregues tu vida a Jesús. Es tiempo de que le entregues tus hijos a Jesús. Es tiempo que entregues tu matrimonio
a Cristo Jesús. ¿Para qué esperar tanto dolor? ¿Para qué esperar tanto sufrimiento? Cuando Cristo Jesús está ahí esperándote con los brazos abiertos. Hace un momento, cuando yo venía saliendo para aquí, recibimos una llamada. El tío de mi esposa falleció. Tenía leucemia. Y después de 3 años estar sufriendo y sufriendo, yendo a las terapias, yendo a ese lugar para que pudieran meterle sangre. Y después empezaba con dolor y cansancio y tenían que volver a ir para meterle sangre. Después de tanto luchar y luchar, acaba de morir. 5 hijos dejó, pequeños. Un hombre que se había entregado a los caminos de Dios. Y algunas veces él me preguntaba y me decía: ¿dónde está Dios cuando hay sufrimiento? ¿Sabes algo? Satanás se ha encargado de destruir a las personas. Él quiere destruir a tus hijos. Él quiere destruir a tu esposo, a tu esposa, a tu matrimonio. Él quiere destruir tus finanzas. Él quiere destruir tu salud. Porque Satanás, el engañador, destruyó la felicidad de nuestros primeros padres cuando estaban en un lugar feliz, cuando tenían comunión con Dios. Vino, los engañó, los sedujo y finalmente después Dios tuvo que sacarlos del huerto porque Dios no podía permitir pecado donde mora Él. Y ahora Dios quiere limpiarte para que pueda aceptarte, para que puedas ir con Él, para que pueda demostrar sus bendiciones en tu vida, para que te vaya bien y seas de gran bendición. Pero tienes que aceptar ese sacrificio de Cristo Jesús. En esta hora, yo voy a orar por la salud. Voy a hacer una oración especial por la salud. Si tú quieres poner tu vida en las manos de Dios, ponte de pie. Si tienes algún familiar que tú estés pensando y que quieras ponerlo en las manos de Él, en esta hora yo te invito que pienses y le digas a Dios en tu corazón: Señor, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi esposo, ten misericordia de mi esposa, ten misericordia, Señor, de mi prima, de mi mamá, de mi papá, y sánalos con tu poder, porque puedes hacerlo. Y yo pregunto, ¿hay aquí alguna persona que quiera poner a su hijo, a su mamá, a su esposo en las manos de Dios? Dios te bendiga. ¿Alguna visita que esté aquí que no sea bautizada y el mensaje haya tocado su corazón y quiere que oremos por su vida espiritual? ¿Quieres levantar tu mano? ¿Quién eres? Dios te bendiga. Vamos a orar. ¿Quién más? ¿Hay alguna otra persona que está en este momento que quiera levantar su mano para poner su vida en las manos de Dios? Gloria a Dios. Vamos a orar. Oremos. Amante Padre, aquí estamos tus hijos, Señor. Con dolor, con sufrimiento muchas veces por causa de la vida y por causa del pecado que ha entrado a este mundo. Pero ahora, Señor, te pedimos que tú puedas perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que puedas sanarnos, Señor, si hay enfermedad, si hay dolor, si hay sufrimiento, Señor, danos tu bendición. Amén. Padre amado, te pedimos también por la familia, Señor, de mi esposa que ha perdido un ser querido, que tú puedas confortarlo, que los puedas darle la fortaleza para que ellos puedan salir victoriosos de este gran dolor, Señor. Oh amado Padre, ¿cuándo vendrás por segunda vez? ¿Cuándo acabará la muerte? ¿Cuándo acabará el sufrimiento? ¿Cuándo acabará el dolor que existe? Porque en este mundo hay pecado, hay dolor, hay sufrimiento, hay mentira, hay egoísmo, hay envidia. Oh Señor, nos ponemos en tus manos. Y en esta hora te pido, Señor, por las personas que han levantado su mano, que tú las conoces, Señor, y que quieren tu sangre
en sus vidas para que ellos puedan ser cubiertos con tu sangre preciosa. Señor, sánalos y restáuralos. Perdónalos, Padre. Ellos están dispuestos a entregar sus vidas en tus manos, Señor, para que hagas el milagro que tienes que hacer. Y en esta hora, Padre amado, te pedimos que hagas el milagro en sus vidas. Amén. Que puedas sanar, que puedas restaurar, que puedas cambiar, que puedas transformar. Que si hay una persona en este momento que está luchando, Señor, que tu Espíritu Santo la traiga a tus manos. Señor, bendice a las personas que vienen a este lugar a escuchar el mensaje de Dios y que puedan salir edificados con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos y te lo suplicamos, amado Padre. En el nombre de Jesús también te pedimos, Señor, que puedas bendecir los refrigerios. Te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos mañana con el siguiente tema que se titula El plan de salvación. Que Dios les bendiga.